Nuestra historia comienza cuando nuestro protagonista llamado Eiji Aono recibe un mensaje de una chica llamada Miyuki, diciéndole que se disculpa, pues le surgió algo en su club, y que no podrá reunirse con el prota. Que no puede cancelar lo que tiene que hacer. Eiji le contesta que no debe preocuparse por eso, y que entonces dé el máximo esfuerzo en su club. Nuestro prota piensa que se suponía que iban a tener una cita, pues era su cumpleaños, y quería que fuera especial. Él nos cuenta que le confesó sus sentimientos a Miyuki, quien era su amiga de la infancia el año pasado, y que desde entonces se volvieron novios. Nos sigue contando que si no hubieran sido amigos de la infancia, ni siquiera se hablarían en la actualidad, pues Miyuki es muy popular, que es como una idol. Él termina diciendo que ha estado muy confundido, pues llevan más de medio año, y ni siquiera le ha dado su primer beso. Mientras el prota sale de casa y viaja en el tren, nos sigue contando que no pensó que ella lo dejaría plantado en la primera cita que tendrían desde que son novios, que se había esforzado mucho para ese gran día. Minutos después nuestro prota camina por la calle, pensando que en ese lugar hay un cine donde se suponía que iban a ir a ver una película con ella, y se imagina en ese lugar tomándole la mano a ella. Pero rápidamente se avergüenza y se va de ese lugar muy apenado. Él sigue caminando algo pensativo, pero cuando vuelve en sí, se da cuenta de que se encuentra en una zona muy curiosa. Había llegado hasta la zona de los hoteles del amor, donde muchas parejas van a darse amor del bueno. Él se sonroja y de nuevo se imagina a Miyuki y a él en ese lugar a punto de hacer el frutisabroso. Cuando de nuevo vuelve en sí, piensa que eso fue demasiado tonto y que es mejor que vuelva a casa. Justo detrás de él va una pareja algo sospechosa. Eiji los escucha, y el prota reconoce la voz de esa persona. Sí, adivinen quién era, la muy zángana de Miyuki. Desde aquí la van a odiar con el alma, pero chicos, conténganse, vale. Continuemos. El prota al verlos se sorprende, pero la descarada estaba bien agarrada de brazos de un rubio. Eiji la llama algo sorprendido, y ella también muy sorprendida lo nombra. En ese momento los dos al mismo tiempo se preguntan el por qué están ahí. Eiji rápidamente se le abalanza, tomándola del brazo, y llamándola. Pero ella solo dice que le duele. Nuestro prota se disculpa, pero en ese instante recibe un guamazo en la cara, por parte del rubio pendejo que andaba con la zorra. Este golpe lo mandó a volar al prota, y lo estrelló contra un muro. Eiji está muy sorprendido y el rubio netoreador le dice que no sea un imbécil violento. Que por qué demonios le está haciendo eso a su novia. El prota le dice que porque dice eso, que quien lo está engañando. Pero el rubio le pregunta sobre lo que le pasa a Eiji, y que si él es entonces el acosador de Miyuki. Este sigue hablando mientras el prota está muy asustado, y le dice a la zorra que diga algo. Que solamente sale con Eiji porque son amigos de la infancia, pero que es un aburrido, que le agarra la mano, pero que le da asco, pues siempre la tiene sudada. El prota al escuchar esto solo se pregunta por ella, pero el rubio le tira una frase que lo destroza por completo, y se puede ver en su rostro. Este le comenta que eso siempre se lo dice Miyuki cuando están haciendo el delicioso. Lo rompió completamente a Eiji. Maldito. El descarado sigue hablando y le dice a la zorra que si Eiji era el tipo que le gustaba tanto, que eso puede acabar rápido ahí. Que elija, si se queda con él, o si se queda con el prota. La pendeja llorando le dice que no, que por favor no la deje, que no la abandone. Que si lo hace no podrá seguir viviendo. Nuestro prota muy conmocionado por lo que está viendo, solo observa cómo ellos dos se dan cariñitos. Y el pendejo le dice que entonces con eso se conforma, y le dice a Miyuki que diga en voz alta entonces quién es Eiji. Ella dice que nuestro prota es su amigo de la infancia, pero la descarada añade casi gritando, que también es un novio violento, y también un acosador. Se ríe la zorra al decir esto. En ese instante el prota muy dolido, solamente se queda en shock. Pero el rubio le dice a Miyuki que se lo deje bien claro al prota entonces, y ella le dice a Eiji que lo siente, pero que ya no pueden seguir siendo novios. No, pues sí, como si pudieran seguir siéndolo, zorra. Ella finaliza diciendo que no le hablen nunca más en la escuela,
nuestro prota muy dolido, solo piensa que desde ese momento su feliz vida empezó a desmoronarse completamente. Unas horas después en el restaurante de su familia, él llega y es recibido por su hermano y su madre, quienes lo saludan y le dan la bienvenida. El hermano le pregunta por si ya comió y que si quiere que le prepare algo. El prota le dice que no, que él está bien y sigue caminando a su habitación. La madre al verlo solo se pregunta por lo que pudo haberle pasado. Unas horas después, Eiji nos cuenta que se quedó en cama por mucho tiempo, pues estaba en shock por lo que había presenciado. Su madre, que iba hasta su habitación, le llevaba comida, pero nuestro prota no tenía ganas de nada. Se le notaba la tristeza en los ojos. Eiji nos sigue contando que cuando dormía siempre tenía el mismo sueño. Y este era viendo a Miyuki y al rubio haciendo cochinadas y hablando mal de él. Esto hacía que fueran de verdad unas pesadillas para Eiji, quien se levantaba siempre muy asustado, pensando que incluso dormir le causaba miedo. Nuestro prota al día siguiente decide entonces ir a estudiar. Se levanta, se arregla y sale, pero está muy triste. Cuando iba caminando, un amigo de él lo toma por la espalda y le pregunta sobre su cita con la perra desquiciada. Pero el prota, con una sonrisa fingida, no le cuenta nada. En ese momento puede ver a Miyuki, y se le viene a la mente recuerdos de su infancia con ella, quien le preguntaba que si alguien le gustaba. Pero Eiji le decía que no. Ella le decía que entonces a nuestro prota no le interesaban ese tipo de cosas, que si entonces quería mejor que ella en el futuro se convirtiera en su esposa. Pero en ese recuerdo nuestro prota se sorprendía por eso, y le decía que se detuviera. Pero ella le decía que no se lo creyera, que solo era una broma, y sí que lo fue, zorra. Ya volviendo de su recuerdo, y cuando entran a la preparatoria, Eiji se le acerca a ella para hablarle, pero cuando la toca y ella lo voltea a ver llamándolo por su nombre, una amiga de ella lo separa. Y le dice a Eiji que no se le acerque más a Miyuki, que es un hombre violento. El prota se sorprende por esas palabras, pero esa amiga le dice al prota que no permitirá que él siga molestándola y se la lleva del lugar, diciéndole a la zorra que todo estará bien y que a los tipos como Eiji hay que ignorarlos. En la noche, cuando el prota se levanta de dormir, se da cuenta de que ha recibido muchos mensajes en su celular. Él los lee, pero no sabe quién los envía. Estos mensajes eran muy despectivos y fuertes, pidiéndole cosas muy desagradables. Él al leerlos se sorprende y solamente se dice que él no hizo nada malo. Rápidamente los ignora y se vuelve a dormir. A la mañana siguiente él llega a clases muy preocupado, pensando que debe estar tranquilo, que ese día debe ser como siempre. Pero cuando ingresa y se sienta en su lugar, rápidamente todos empiezan a hablar de él, diciéndole muchas cosas, como que es asqueroso, que es un abusivo, que es desagradable, y que debería desaparecer. Eiji en voz baja dice que él no ha hecho nada, pero la zorra de la amiga de Miyuki le dice que se calle, pues es un criminal, que su amiga no mentiría, que Kondo, el netoriador, quien es el as del equipo de fútbol, lo vio, que cualquiera puede darse cuenta a quien creer, refiriéndose que a nuestro prota, nadie le creerá lo que diga, que al contrario, a dos celebridades como la zorra y el netoriador, todo lo que digan será la verdad. Eiji piensa que es suficiente, que ya no quiere escuchar más y se pregunta el por qué pasó todo eso. Pobre muchacho, cómo lo masacraron. Unas horas después, cuando es la hora del almuerzo, Eiji comía sin muchas ganas, y mientras miraba su celular recibió un mensaje. Este era uno donde le informaban que las actividades de su club de ese día habían sido canceladas y que no tenía que ir. El prota solo pensaba que no podía confiar en nadie de su clase. Él iba de camino hacia su club, pensando que la presidenta dijo que no estarían, pero que de pronto podría haber alguien con quien pueda consultar sobre algo, pero cuando él iba a golpear la puerta, escucha que hablan unas personas dentro. Una de esas personas le preguntaba a la presidenta sobre si le había dicho a nuestro prota que las actividades de ese día estaban canceladas, pese a que eso era una mentira. Pero la presidenta le decía a la otra que sí, que le había dicho a la hora del almuerzo.
que le daba miedo enfrentarse a nuestro prota. La otra le preguntaba que entonces qué iban a hacer con el manuscrito que el prota escribió. Y ésta le dice que ya se había deshecho de eso. El prota al enterarse de esto empieza a llorar, escuchando de la presidenta que de igual caso ya se deshizo de su trabajo. Que no importa que el prota se haya esforzado mucho en eso, pero que al final no tiene talento para escribir, que es realmente incómodo. Nota: el gran sueño de Eiji es ser escritor de novelas y esta zorra se lo estaba destruyendo. Eiji al escuchar todo, se da la vuelta y golpea un tarro de basura, donde estaba su manuscrito destruido, y entre lágrimas, dice que definitivamente ya no tiene a nadie más. Pero justo en ese instante le llega un pensamiento, y ese era que todavía tenía a su tutora llamada Ayase, y se va en busca de ella. Cuando él llega al lugar, mira a las zorras hablando con la tutora de él. Estas le decían a ella que Miyuki estaba muy preocupada, y que por favor escuchara sus problemas. Rápidamente esta tutora se puso de su lado, afirmando que desde ese momento ella se pondrá del lado de la zorra. Eiji al escuchar esto, sale corriendo muy triste del lugar. Momentos después él llega hasta su casillero, donde ve que también le han dejado unas notas, y ahora eran amenazas con que si los delata, ellos irían al restaurante de su familia a desquitarse. El prota muy asustado sale corriendo de la escuela. Unos minutos después, cuando llega a casa, es recibido por su madre. Desde aquí adelanto que su madre es mi héroe, y si leen la novela me darán la razón. La señora Aono le da la bienvenida y le pregunta por su club, pero el prota le dice que no tuvo, pues lo cancelaron, y que le dieron el día libre. La madre comprende y le dice que como últimamente no se ha sentido muy bien, que mejor tome ese tiempo para descansar, y el prota lo acepta, y le dice que lo perdonen por hacerlos preocupar, que sabe que ellos también están cansados. La madre le dice que no se preocupe. Y el hermano le dice que es verdad, que solo vaya y se divierta yendo a la escuela. Eiji piensa que su madre es muy fuerte, pues no lloró cuando su padre se fue para el más allá, y que su hermano siempre lo cuida, pues se hizo cargo de la familia y del negocio. Nuestro prota les dice que entonces, él eso hará, que hará lo mejor posible. Eiji piensa que debe soportar lo que le pasa, pues es la única forma que nadie sea infeliz. En otro lugar, en la madrugada de la casa de la zorra, Miyuki estaba despierta pensando que, desde ese día no ha podido dormir, que porque todo tuvo que acabar así. Y hay veces que piensa que lo que pasó ese día fue solamente un sueño. Nos empieza a contar la descarada, que si Kondo no hubiera estado ese día, que seguramente ella hubiera llorado, y se había aferrado a Eiji para que no terminara con ella. Que mirando el bullying que le estaban haciendo a nuestro prota, sentía que iba a llorar pero se contenía. Ella sigue contándonos que al principio, con nuestro prota, solo era una historia de amor feliz, pero que no avanzaba mucho. Lo que quería, era moñonga la sangana esta. Miyuki sigue contando que la zorra de la amiga malinterpretó la relación de ella con el prota y le presentó al perro del Kondo, quien tenía mucha experiencia en el amor para que le diera consejos de los buenos, ya saben de cuáles, ¿no? Miyuki cuenta que al principio trató de negarse, pero que rápidamente cayó en los encantos del sarnoso, y que a diferencia de nuestro prota, el Kondo era más maduro, que eso era más atractivo para ella. Este le coqueteaba cada vez que podía, y la zorra no pudo aguantarse y cayó rendida ante este pedorro. Miyuki cuenta que todo lo que debía ser para Eiji, el castroso se lo llevó todo. Lo que pasó después, pues ya lo sabemos. Ella le entregó también el fruto preciado al Kondo sin resistirse. El rubio le decía que no se preocupara, que eso era culpa de nuestro prota, pues nunca lo intentó con ella, que no era culpa de Miyuki, que el culpable era su novio. Esta siguió cayendo, y pensaba que ella fue una presa fácil, pero que encontraba en eso, algo muy agradable, que ahora estaba completamente dependiente del rubio, y que no podía hacer nada al respecto.
En esos recuerdos de Miyuki, cuando terminaron de hacer sus cochinadas, él le preguntaba sobre lo que harían el 30 de ese mes, que él no tenía nada que hacer, que si quería, que salieran juntos. La Zangana le dice que ese día es el cumpleaños del prota, pero el castroso le dice que entonces lo olvide, que él invitará a otra chica ese día. Un manipulador es lo que es este sarnoso. Ella se sorprende, pero el rubio le dice que como ella solamente escoge a nuestro prota, que él no seguirá corriendo detrás de ella, que lo mejor será que terminen esa relación. Ella le pide que se espere. Pero este le sigue hablando y le dice que eso les hará más felices a los dos. Cuando Miyuki vuelve a sus recuerdos, nos cuenta que después de eso, pasó todo lo que pasó con el prota, y ella terminó eligiendo al pendejo. Y pensó que después de eso Eiji la iba a perdonar. ¿Qué te pasa, pendeja? Las cosas no suceden así, el que la hace debe pagarla, y tú la pagarás. Ella sigue contándonos que pensó que se iba a casar con el prota después de tantos años de estar con él. Pero que su lado femenino, yo digo que su lado perruno, le dijo que Eiji no debía ser el único hombre en quien se fijara, y que se volviera una perra. Ella termina diciendo que se arrepiente de lo que pasó, que le gustaría contarle a todos la verdad, pero que tiene mucho miedo de perderlo todo. No te preocupes, que lo vas a perder todo, Zangana. Al día siguiente, cuando nuestro prota llega a la escuela y abre su casillero, solo encuentra más notas, y mientras camina a su salón todo mundo habla de él, muy despectivamente. Eiji abre la puerta de su salón y va a sentarse, pero se fija que en el pizarrón han escrito más cosas de él y de su familia. Eiji solo piensa que ahora se están metiendo con el restaurante de su familia, y se pregunta del por qué. Muy asustado sale corriendo de ese salón, pero mientras huía se encuentra al pendejo del Kondo. Eiji al verlo se asusta más, y este le dice muy descaradamente que cómo se siente. Llamándolo criminal, nuestro prota le dice que porque dijo mentiras sobre él, y el Kondo le dice que porque eso es muy divertido para él, que le robó a su chica y que ahora lo perdió todo, que eso es el mejor espectáculo. Este sigue hablando, y le dice a Eiji que no debe acercarse a Miyuki, que también debería irse de la escuela, que a él le encanta arruinarle la vida a los demás, que es un desquiciado. El prota al escuchar esto, se cae al suelo pensando que ya no puede más con todo, y se desmaya. Unos momentos después, en la enfermería, la enfermera le dice al prota que lo mejor sería avisarle a su tutor, y el prota acepta. Él se levanta, pero se ve muy mal. Él piensa que nadie irá a ayudarlo, pues los profesores de seguro le creerán más a Miyuki que es un estudiante ejemplar, y que no puede pedirle ayuda a su familia, que desde el momento en que la zorra lo traicionó está completamente acabado. Termina diciendo que todavía le falta 1 año y medio, y que no sabe cómo va a aguantar todo ese tiempo. En ese instante recibe un mensaje de la presidenta del club, diciéndole que debido a lo que le hizo a Miyuki, fue expulsado del club y que no debe volver más. Esto le cae como balde de agua fría al prota, quien se dice que él no le hizo nada a esa perra. Y cuando él quiere escribirle a la presidenta, se da cuenta de que ella ya lo bloqueó. Eiji decide acostarse de nuevo y empieza a llorar desconsoladamente. Nuestro papucho la pasa fatal. Un rato después, cuando él sale de la enfermería, se disculpa con la enfermera y le dice que ya está bien y se va del lugar. Eiji llega a las gradas de la azotea, y se sienta pensando que debe acostumbrarse a la maldad de los demás y que si aguanta todo mejorará. Pero en ese momento le vienen pensamientos intrusivos, donde se recuerda todo lo que le dicen y le hacen, y esto lo atormenta mucho. Él decide que lo mejor sería acabar con todo eso desviviéndose, saltando de la azotea. Él abre la puerta y camina muy perdido en sus pensamientos. Pero en ese momento logra ver una chica en ese lugar. Ella se voltea y cruzan sus miradas, todas dos miradas apagadas. Eiji piensa que al final de su desesperación, y sin un lugar a donde ir, conoció a una chica que podría cambiarle el destino. Ella le pregunta sobre quién es, y nuestro prota se presenta.
diciéndole que él es de segundo, que estaba vagando por la escuela y que de casualidad terminó en ese lugar. Él piensa que no puede decirle lo que iba a hacer en la azotea. Ella en ese momento lo reconoce como Aono Senpai. Y Eiji nos cuenta que ella se llama Ayi Chihou, que es una chica brillante que sacó el primer lugar en el examen de ingreso, que es muy bella y amable, y que se convirtió en una idol justo después de entrar en esa escuela. Termina diciendo que varios chicos ya se le confesaron, pero ella los rechazó a todos. Ai le pregunta al prota que por qué justo ahora, pero Eiji le dice que lo perdone, pues de seguro ya escuchó los rumores sobre él, y le pide que le deje ese lugar para esconderse hasta que acabe la hora del almuerzo. Ella algo malhumorada le dice que se niega, pues ese es su lugar y que no lo cederá. El prota le dice que si está segura, pues ya debería saber los rumores sobre él. Ella le confirma y le dice que igualmente no se irá. El prota le pregunta el por qué, pero ella le dice que conoce los rumores, pero que son simplemente rumores, que ella no vio nada, entonces no puede creer eso, que una sola versión de los hechos no es la verdad absoluta, y que los estudiantes se basan en una sola cosa y la exageran. Que atacan a alguien sin saber la verdadera verdad, que eso es lo peor que se puede hacer. Eiji le dice entonces que si le cree, y ella le dice que no se trata de creer o no, se trata de que dañar la reputación de alguien basándose en información parcial y unilateral es demasiado riesgoso. El prota al escuchar esto se sorprende, y al mirarla algo conmovido le agradece por esas palabras. Ella al verlo se sorprende y le dice que porque le da las gracias, y él le dice que no importa, que da igual. En ese momento se dan cuenta de que empieza a llover, y Eiji le dice que deberían entrar, pues podría enfermarse, y ella le dice que la deje en paz. Ella ya algo cabizbaja le dice gritando que si todavía no lo entiende, que ella solo fue a ese lugar por una sola razón. Que no debería preocuparse de que si se enferma o no, porque para ella el mañana ya no llegará. El prota al escuchar estas palabras se sorprende demasiado, y le pide que esté tranquila. Pero ella le dice que la deje sola, que ahora se irá con San Pedro. Pero el prota como todo un héroe la toma del brazo, y le dice que ya debería detenerse, y mientras forcejean, se caen juntos sobre la cerca, quien detiene la caída al vacío de los dos. Ella le dice que porque hizo eso, que si la cerca hubiera estado deteriorada, habían caído los dos. Pero el prota muy furioso la calla, y le dice que no necesita una razón para salvar a alguien. Añade que si se quiere desvivir, por lo menos salga ese día con él. Que se salten la escuela y vayan a otro lugar. Ella se sonroja y se pregunta el por qué, diciéndole que si entiende la situación, que por qué saltarse las clases. Pero Eiji le dice que no puede hacer nada más al respecto, que él iba con la decisión también de desvivirse en ese lugar, pero que jamás imaginó que alguien a quien consideraba como una molestia, terminaría impidiéndole irse con San Pedro. Ella se sorprende por esas palabras y cae al suelo llorando, pero de alegría, diciéndole que si es verdad todo eso, y ellos dos se quedan bajo la lluvia riendo por un momento más. Unos minutos después, el prota le dice que deberían entrar y ella acepta. Se sientan, y el prota le da un pañuelo para que ella se seque, y ella le agradece. En ese momento, Ai se empieza a quitar algo de su uniforme, y el prota la mira. Pero ella se da cuenta de que la está viendo, y le recrimina por eso. Él pide disculpas. Un momento después, ella le dice que entonces que será lo siguiente que harán, y que fue nuestro prota quien la invitó, así que de seguro debe tener algún plan. Eiji la mira y le dice que no tenía nada planeado, que solamente estaba desesperado para que ella no hiciera nada, que con eso que hizo, ni de broma se parece a un chico rebelde. Ella riéndose le dice que tiene razón, y Eiji piensa que así es como ella se ríe, y él piensa creyendo que Ai era una chica que a todos los chicos rechazaba y que a él también lo iba a rechazar con su oferta de salir un día juntos a divertirse. La hermosa Ai, en ese momento le entrega el pañuelo de ella, y le dice que eso es para él, y que es una forma de agradecimiento por lo que nuestro prota hizo por ella. El prota lo acepta muy apenado y rápidamente recuerda su almuerzo que tenía en su mochila, y le ofrece a Ai,
la mitad de este. Ella le agradece y empieza a comer, diciendo que eso está delicioso, que si es atún con mayonesa. El prota le dice que sí, y que en la tienda de conveniencia podrá encontrar más de esos. Ellos se ríen y el prota finaliza diciéndole que morir sin haber conocido esa comida hubiera sido una verdadera lástima. Aya, al escuchar esto, algo sonrojada, le dice al prota que eso está muy bueno, y que le empieza a interesar, a lo que nuestro prota le dice que si es así, entonces que mejor vayan a su casa, pero ella solo contesta con sorpresa ante esa propuesta. Unos minutos después ellos se disponían a irse del colegio, y ella le dice al prota que cómo se irán, a lo que el prota le dice que deben trepar la pared. Ella algo avergonzada le dice que ella lleva una falda. Y el prota riéndose le dice que es una broma, y que podrán salir por una puerta que hay cerca de la reja de salida. Ella lo entiende, y emprenden la salida del lugar. Eiji la toma de la mano y se avergüenza. Pero ella le dice que es mejor que no lo piensen tanto porque, si no ella también se sentirá apenada. El prota le pregunta entonces que si está segura, pues apenas se conocen, y ella le dice que no del todo, pero que lo hará. Añade que además es la primera vez que toma la mano de un hombre, y el prota se sonroja más de lo que está, pero rápidamente se deciden y corren hacia la salida de la preparatoria. Cuando van por la mitad alguien les grita sobre lo que están haciendo, pero ellos dos no prestan atención y siguen corriendo, pensando que siguieron adelante sin mirar atrás, como si se despidieran del pasado con la mirada siempre al frente. En los pensamientos de Ai, mientras salen del lugar, piensa del por qué está tratando de escapar de la escuela con alguien que apenas conoció ese mismo día, que antes muchos otros chicos se le habían confesado, pero que no había escuchado a nadie y a todos los rechazaba, pues eso estimulaba su trauma, pero que cuando conoció a Eiji todo fue diferente, que es demasiado bueno para ser verdad, pero que si está con él, podría ser capaz de salir de ese infierno que la atormenta. Ahora nos cuentan la historia del pendejo de Kondo. Él se autodescribe como el hombre que está en el centro del mundo, que tiene a un padre poderoso, quien le ayudó a ingresar a una preparatoria prestigiosa. Añade que se convirtió en el as de su equipo de fútbol, y que también ha recibido ofertas de algunos equipos de universidades de renombre. Él se sigue describiendo, y dice que desde la infancia ya tenía mucho talento para los estudios y un alto rendimiento en los deportes, que además siempre fue popular con las chicas, que no olvidará cuando estaba en segundo y conoció a una pareja de otakus, pues él hizo lo imposible por separarlos. Ellos eran amigos de la infancia, pero manipuló a la chica para hacerla suya y que abandonara al otaku. Nos sigue contando que la acercó a él y en algún momento la grabó hablando mal del otro chico. Este cínico le hizo escuchar los audios al otaku, y este no podía creer lo que escuchaba, alegando que habían prometido casarse en el futuro. El pendejo se sentía realizado por romper una relación. Cuando el otaku se reunió con la chica, ella estaba con el pendejo del Kondo, y ella le dice que es mejor que terminen, pues ahora ella está feliz con el rubio. El pendejo nos cuenta que desde ahí la chica empezó a ir a mal en sus estudios, y se empezó a pelear con sus antiguos amigos. Él cuenta que cuando consiguió lo que quería la abandonó a su suerte, alegándole que ya no le interesaba, que ya no le gustaban las chicas ligeras y solteras. Termina este pendejo añadiendo que lo que más le gusta es arruinar las relaciones y acabar con la vida de las personas. Kondo ahora nos cuenta que después de eso la que continuaría sería Miyuki, quien nos muestra que él fue quien le hizo el moretón en las manos y lo hizo difundir en las redes con sus aliados, haciendo que al prota le cayera todo el bullying posible de los demás estudiantes, concluyendo que Miyuki será la siguiente en caer y que está muy emocionado. Ese mismo día en la escuela, después de que el prota está a punto de huir con Ai, la zorra de Miyuki tiembla de miedo pensando que el prota no ha regresado al salón, y que las personas que le escribieron garabatos en el escritorio del prota, ahora se apuran a borrarlos. La pendeja sigue creyendo que por su culpa, el prota podría dejar la escuela. Ella ahora nos dice que no puede creer que Kondo hubiera difundido esos rumores. Y piensa que eso está mal y que no lo sabía,
pero ella mirando la ventana logra ver a nuestro prota saliendo, y se alegra la zorra. Pero en ese momento lo mira saliendo tomado de la mano por la diosa Ai. Y la muy descarada se llena de celos, y se pregunta que quién es esa chica tan hermosa que va con Eiji. Un profesor llamado Takayanagi, que estaba en otro salón, logra mirar también por la ventana a nuestro prota, y se alegra de que Eiji esté bien, pensando que se ha vuelto loco. En ese momento retrocedemos unos minutos, cuando el profesor estaba en el aula del prota. Él estaba hablando, pero se dio cuenta de que Eiji no estaba en su silla. Él empieza a tomar la asistencia y cuando se acerca al escritorio del prota, logra identificar que había unos garabatos a medio borrar en ese lugar. Él se sorprende, pero entiende la situación, así que les pregunta a los demás que si saben algo sobre nuestro prota, pero los demás indiferentemente le dicen que Eiji se fue a la enfermería, pues se sentía mal. El profe les dice que entonces él irá a verificar. Él en ese momento voltea a ver a Miyuki, y la mira muy nerviosa temblando, pero no le dice nada. Cuando él sale del salón se encuentra con la enfermera, y ésta le pregunta al profesor sobre nuestro prota y sobre si todavía no ha regresado. El profe le dice que no y que entonces él irá a buscarlo, y ella muy preocupada se disculpa, pues debió detenerlo porque notó que actuaba algo raro. Ella le dice al profesor que entonces también lo buscará. El profesor le agradece, y le dice que él irá a hablar primero con el subdirector, y así se separan en su búsqueda. Unos minutos después, el profesor estaba en la oficina del subdirector, y estos arreglaban rápidamente una reunión para tratar el tema de nuestro prota después de las clases. Él le pide al profesor que entonces le pregunte a los estudiantes todo lo que pasó con detalles. El profesor acepta y sale del lugar. Unos minutos después el profesor está muy serio en clases. Y les comenta a sus estudiantes que si saben lo que es dañar la propiedad. Los estudiantes muy indiferentes solo se miran entre ellos. El profe les dice que con todo lo que les ha hablado, ya deberían haberlo entendido, que él no sabe quién lo hizo todavía, pero que puede imaginar lo que pasó más o menos con el prota. Añade diciéndoles que el escritorio es un bien escolar y que quien lo dañe debe atenerse a las consecuencias, pues es un crimen. Miyuki solamente sigue temblando de miedo la muy sanganá. El profe sigue hablando, y les dice que aunque se inventen excusas sobre lo que pasó con el escritorio, el que hizo ese daño deberá responder ante la justicia, que no deben dejarse engañar por la palabra acoso en ese asunto, que eso no es un simple juego o travesura de niños, que es un crimen, y muy serio y frío. El profesor finaliza diciéndoles que quiere que todo lo que les dijo lo recuerden muy bien. Cuando acaban las clases y se reúnen los profesores y el director para la reunión de emergencia, el director pide disculpas por el retraso, y le agradece al profesor Takayanagi por haberlos contactado de inmediato después del incidente con el prota. El director sigue hablando, y les dice que no hay nada más importante que la información negativa que circula en la escuela. El profesor le dice que todo pudo haber sido su culpa, por no gestionar mejor a su clase, pero otro profesor le dice que no es así, que él hizo todo lo que pudo a su alcance, pero que siempre habrá personas malintencionadas que no quieren dañar sus reputaciones y por eso encubren ese tipo de situaciones. El director toma la palabra y les dice que ahora deben de preocuparse menos por lo que ya pasó y más por lo que vendrá. Pregunta también por nuestro prota, y el otro prota le dice que él llamó a los padres de Eiji y preguntó por si estaba bien. Pero la madre le confirmó que todo estaba bien y que había llegado a casa sin problemas. Así que el director se alegra y les dice a los demás que lo mejor será apoyar a nuestro prota y no dejar que abandone la escuela, que si lo hace, todo lo que han hecho perdería el sentido. Termina diciendo que necesitan estar del lado de Eiji y que lo apoyarán firmemente. El profesor del prota confirma muy comprensivo. Podemos ver que el prota ya no está solo, que hay adultos que de verdad ya se preocupan por él y por su bienestar. En otro lugar de la escuela, el castroso del cóndor recibe a sus matones. Este estaba escribiéndole a una de sus mujeres, pero es interrumpido por los chicos. Estos le comentan que están en un grave problema.
Le dicen que el profesor de la clase los amenazó con que debían decir quién había hecho el daño al bien público y que eso era un crimen. El Condo les dice que el profesor es un aguafiestas, y que pensaba que sería un encubridor de las cosas, pero que no le importa, pues si le pasa algo, su padre puede solucionarlo. Los amigos le dicen que no diga eso, que ellos hicieron todo por Condo. Pero este les dice que él nunca los mandó a que rayaran el escritorio, que solo los mandó a que difundieran rumores, pero nada más. El rubio añade que mejor disimulen y que no pasará nada, pues no tienen pruebas que los hagan a ellos culpables. Finaliza diciéndoles que si no lo hacen estarán acabados. Y piensa que ha conseguido 2 peones más para sus juegos. Volviendo con nuestro prota y su hermosa diosa, ellos dos estaban descansando en un parque, después de correr tanto desde la escuela. Eiji le pregunta si está bien, y ella muy cansada le dice que sí, pero que seguir el ritmo de un hombre es complicado. El prota le dice que solo el hecho de poder seguirlo ya es increíble y se ríe. Añade que además ella rechazó a muchos clubes deportivos, que tenía el desempeño de un as, que de verdad ella tenía el desempeño tan alto, tanto en lo académico como en lo deportivo. Eiji, ya cambiando de tema, le dice que entonces ya deberían irse. Pero ella le dice que si le está tomando el pelo, y algo sonrojada le dice que porque le explica todo de manera tan torpe, o es que es porque lo hace a propósito. Nuestro prota le dice que seguramente es lo primero. Y ella le dice que solo dice mentiras, así que se levantan y se van con rumbo a la casa del prota. Unos minutos después, cuando llegan a la casa-restaurante de la familia de Eiji, él entra y saluda a su madre, quien le da la bienvenida. Él le dice que se sentía algo mal y que por eso salió más temprano. Eiji le dice que también invitó a una amiga, que también salía temprano, a que viniera con él a almorzar. La madre, que lo mira picaramente, le dice que si entonces se escapó de la escuela, que tampoco está nada mal. Afuera, Ai solamente escucha la conversación de nuestro prota y su madre. En ese momento nos cuentan que la casa y el restaurante es una cocina fundada por el padre del prota, que fue un gran cocinero y que después de conocer a la madre de Eiji, se casaron y abrieron ese restaurante, que se especializa en realizar comida occidental, que actualmente el hermano del prota se encarga de la dirección del restaurante y la madre se encarga de lo contable y de la atención al público. ¡Qué gran familia! Volviendo con la madre, ella le dice al prota que está bien y que pueden usar el espacio del fondo, que es el lugar de descanso de los empleados, pues el restaurante estará algo lleno y no habrá mucho espacio. Ella añade que invitará la comida. El prota le agradece e invita a Ai para que entre. Ella, algo nerviosa, entra y se presenta, diciéndole que nuestro prota siempre la ayuda y que la perdone por esa visita tan repentina. En ese momento la madre y el hermano de Eiji se sorprenden de verla, y le dicen que jamás pensaron que nuestro prota pudiera llevar a una chica tan linda, que de verdad la sorprendió mucho. Ella los invita a pasar y les dice que pidan lo que quieran. Momentos después, nuestro prota y la diosa del Olimpo se sientan, y la madre les pide que se pongan cómodos, a lo que Ai agradece con una sonrisa por la hospitalidad. Ella mira la carta y le pide al prota su recomendación. Eiji le recomienda un plato muy solicitado, y ella, muy emocionada, le dice que eso se ve delicioso. El prota se levanta, sale, y cuando vuelve le dice que ya hizo el pedido, y que perdone por lo sencillo del lugar. Ella le dice que no, que al contrario, que eso es nuevo para ella, y que en su casa no hay nada parecido. Nuestro prota ahora le comenta que ese cuarto donde están es el lugar de descanso de su madre y de su hermano. Y ella, con una sonrisa, le dice que por eso ese lugar se siente tan acogedor. Añade diciéndole que el carácter de la familia se refleja en la casa, que es envidiable, que se nota que la familia de nuestro prota se lleva muy bien, que, en cambio, ella, en su casa antes también solía ser un lugar como ese. Momentos después, la madre del prota llega con la comida y les pide disculpas por la demora. Ai se ve completamente sorprendida y maravillada por la comida que le han servido.
la madre del prota le dice que después de comer, puede elegir tomar té o café, y la diosa le dice que pedirá té. La madre, con quien ya congenia bien, le dice que entonces es del bando del té, que ella también lo es y que le alegra mucho. El prota solo piensa que la madre ama el té, y que así es fácil de adivinar. La madre sale del lugar diciéndoles que disfruten la comida, y que después les traerá el té. Ellos dos se quedan ahí y se disponen a comer. Cuando ella prueba la comida, solo puede decir que está delicioso, y Eiji piensa que hace un rato los dos intentaban desvivirse, pero que ahora estaban en paz, teniendo una rica cena. Ellos seguían comiendo a la vez que se reían, de verdad lo estaban disfrutando. Un momento después le pregunta sobre la comida. Y el prota le comenta que era una receta especial que su padre había desarrollado hace muchos años. Eiji piensa que su padre debe sentirse muy orgulloso por lo que logró. Pero ella se disculpa diciéndole que fue insensible. Pero el prota le dice que no, que al contrario, que se alegró de que elogiará la comida de su padre. Ella muy tierna le dice que siente alivio, pues cree que el padre de Eiji fue un padre muy amable, que esa comida lo demuestra. El prota se alegra de que le haya gustado, y le dice que puede comer ese plato todo lo que quiera, que no hay problema. Pero ella en ese momento le pregunta algo fría, y le dice que si está bien que ella siga viviendo, que ha estado atormentada todo este tiempo, y que incluso ese mismo día estuvo dudando mucho si ir a la azotea, que cuando por fin había reunido el valor para hacerlo, él llegó y sin pensarlo dos veces. A pesar de haberse conocido ese mismo día, arriesgó su vida para salvarla, que gracias a eso, ahora puede comer algo tan delicioso, como la comida de su restaurante. Ella termina diciendo, y con lágrimas en los ojos, que esa determinación que ella tenía de desvivirse ha empezado a tambalearse. Eiji al escuchar todo esto le dice, que al final como no sabe por lo que ella ha pasado, solo puede decirle cosas irresponsables, pero que tiene razón, que eso fue muy repentino. Pero él también fue salvado porque ella estaba ahí en ese momento. Ella para de llorar por un momento, y el prota mirándola a los ojos le dice, que él quiere que ella siga viviendo. Ella al escuchar estas palabras de nuestro papucho, se derrumba nuevamente en lágrimas. Pero Eiji piensa que al verla así derrumbada, llorando, logró ver el verdadero rostro de la hermosa chica que tenía al frente. Unos minutos después, y cuando ahí ya se había calmado un poco, la madre de nuestro prota entra al salón y les pide disculpas por la espera, entregándole a Ai un té que le había prometido. Ella, al verlo, le agradece a la madre de Eiji. El prota piensa que nuestra diosa se ha calmado un poco, después de llorar tanto. La madre, por su parte, se alegraba de que a Ai le gustara ese té, y le decía que ese era su favorito. Añadía que era un té de vino, pero que no tenía alcohol, que era perfecto para Ai, pues era menor de edad. La diosa, por su parte, después de probar el té, solo puede decir que estaba delicioso. Ese té le cambió completamente su ánimo. En ese momento, y después de probarlo, le dice a la madre de Eiji que huele muy bien y que sabría mejor si le añaden azúcar, lo que la madre confirma. Además, la madre le pregunta por el tipo de té que le gusta a Ai, y ella le revela su tipo de té, lo que la madre le dice que también le gusta de ese tipo. Ellas dos siguen conversando y se ven muy alegres, mientras nuestro prota las observa reír. En ese momento, la madre de nuestro prota se siente feliz y les dice que parece que tiene una nueva hija, que no solo tiene a Eiji, sino que también quiere ser la amiga de nuestra diosa. Ai, por su parte, al escuchar estas palabras se llenó de alegría, y con una sonrisa le confirma que sí, que pueden serlo. Unos segundos después, Ai se levanta y se despide del restaurante, pues debe irse. El prota le dice que la acompañará hasta la estación y ella acepta. Pero después, con una sonrisa, le dice a Eiji que si se hubiera quedado más, y se hubiera divertido más, cuando regresara a casa se sentiría mucho más sola, pero que si se va antes,
dejó las palabras en el aire. Eiji entendió lo que dijo y prefirió no decir nada. Ella, al ver que no dice nada, le dice que no debe de preocuparse, pues desde que lo conoció, ahora ya tiene una razón para quedarse y no irse con San Pedro. Estas palabras sí alegraron a Eiji, pero tampoco dijo nada. Ai, que quería seguir hablando, ahora le preguntaba a nuestro prota si desde ese momento ya eran amigos, lo que nuestro prota le confirmó con una sonrisa. Ella, por su parte, se ríe y le dice que está muy feliz y que espera que se sigan llevando bien de ahí en adelante. Unos minutos después, ella caminaba sola por la calle y pensaba un poco cabizbaja, que todavía no era el momento de nada más que solo ser amigos con Eiji. Estaba sonrojada al pensar esas cosas, pero justo en ese instante una persona la espera en un automóvil. Ella, al verlo, se sube al carro y se va del lugar. Regresando a la casa de nuestro prota, Eiji entraba en su habitación, pero se derrumbaba en el suelo. Pensaba que con Ai estaba tranquilo, pero que ahora, solo, no podía dejar de temblar. Estaba muy triste y con miedo, pues no sabía cómo sería el día siguiente. Ya se imaginaba las burlas de sus compañeros, eso lo hacía sentir muy mal. Añade que solo puede olvidar ese sufrimiento si está con nuestra diosa, pues ella lo salvó de lo peor. En ese momento, vuelve de sus pensamientos, pues recibe una notificación en su celular. Eiji revisa, pero pensaba que seguro eran mensajes de odio hacia él. Pero cuando revisa bien, era su gran amigo de la infancia llamado Imai. Eiji, al revisar el mensaje de su amigo, este le preguntaba si estaba bien, pues no había podido escribirle antes porque tenía una emergencia. Eiji en ese momento recordó que Imai, junto con Miyuki, eran amigos de la infancia. Pero cuando pensaba en eso, Eiji le respondió que estaba más o menos. Su amigo, al recibir el mensaje, le respondió que se alegraba, pero le preguntaba por si se podían reunirse en el restaurante de siempre, quería hablar con nuestro prota. Eiji estaba sorprendido, pues pensaba que Imai no lo juzgaba ni lo trataba mal, pensaba que él también podría tratarlo como sus demás compañeros de clase, pero al saber que su amigo no es así, llora. Pero son lágrimas de felicidad por su amigo. Unos segundos después, el prota llega al restaurante donde se iba a reunir con su amigo, y este, al ver a Eiji, lo llama y se sientan juntos en una mesa. El primero en hablar es Imai, quien le dice a nuestro prota que está ahí porque lo que está viviendo Eiji es una gran emergencia. Eiji está atónito, no podía creer lo que decía su amigo. En ese momento, Imai se levanta y hace una reverencia en señal de disculpa. En ese instante, le pide disculpas a Eiji por no haberse dado cuenta antes de lo que estaba viviendo nuestro prota. Añadía que no era un buen amigo y seguía pidiendo perdón. Eiji seguía sorprendido por su amigo. En ese momento, Imai empieza a comentarle que no se había dado cuenta de los rumores de la escuela porque, prácticamente, no usa redes sociales. Que como se separó de la clase hace mucho tiempo, no tuvo cómo saber nada al respecto, que solo lo supo hasta hace un rato. Añade que solo es una excusa, pues sabe que Eiji la está pasando mal, y no pudo estar a su lado en ese momento tan difícil. Se disculpa de verdad. Nuestro prota, que había estado escuchando en silencio, le pregunta por qué cree en él, que si de verdad cree que no hizo nada de lo que lo acusan. Imai le dice que sí, que rápidamente se dio cuenta de que todo era una mentira, pues cuando le mostraron las publicaciones de los traidores, se dio cuenta de que era falso. Sabía que Eiji no le haría daño a nadie, pues no es ese tipo de persona, que al fin y al cabo, la otra parte era Miyuki. Claramente sabía que nuestro prota jamás le haría daño a la zorra. Imai en ese momento le dice que todo debe ser un error enorme, y le añade que el profesor Takayanagi también estaba preocupado. Eiji, al escuchar todo eso, le pregunta por lo del profesor, pero Imai le comenta que hace un rato, cuando estaba en la escuela, y después de escuchar todo lo de nuestro prota, empezó a preguntar a otros compañeros sobre el paradero de Eiji, pero no obtuvo respuestas, solo burlas.
Así que al único que vio fue al profesor Takayanagi, que cuando se le acercó y le preguntó por nuestro prota, pensaba que si ese profesor iba a ayudar a encubrir el acoso, lo iba a golpear sin importar las consecuencias. Pero para su sorpresa, el profesor Takayanagi se miró muy preocupado, preguntando por nuestro prota y también por si sabía algo de lo ocurrido. Esto no se lo esperaba Imai. El profesor, que se veía preocupado, le comentaba que se había enterado en la mañana de ese problema, que había investigado, pero que no había logrado conseguir información y eso lo tenía muy estresado. En ese momento, le preguntaba a Imai por si no había escuchado nada sobre nuestro prota, pues sabía que eran amigos de la infancia. Imai recordaba que en ese momento dudó un poco del profesor, pero después de unos segundos decidió comentarle sobre lo que sabía. Imai le decía al profesor que él también se había dado cuenta de todo hace unos minutos y que le hablara dentro de lo que sabe. Así que en ese instante, le muestra al profesor todo lo que está pasando, incluidas las publicaciones de acoso sobre Eiji, y también sobre las publicaciones de bullying de sus otros compañeros. En ese momento, y después de mostrar las publicaciones, Imai le grita al profesor y le dice que nuestro prota no es el tipo de persona que haría algo así. Pero el profesor Takayanagi le agradece por haberle contado, y añade que si también es posible, le puede entregar un mensaje a Eiji. El profesor quería que nuestro prota pudiera contar con los profesores, que sabía que podía ser aterradora toda la situación, pero que ellos, como adultos, resolverán ese asunto con toda la responsabilidad posible. Imai solo escuchaba algo sorprendido. Pero el profesor finalizaba, diciéndole que, aunque fuera un poco, desearía que confiara en él. Imai, por su parte, le decía que el profesor Takayanagi era aún más apasionado de lo que parecía, y se alegraba de encontrarse con tan buena persona. Volviendo al presente, y después de escuchar a Imai, nuestro prota se derrumbaba en lágrimas. Claramente esto lo dejaba muy desconcertado, pero sabía que por lo menos tenía a personas que ahora estaban de su lado. Imai lo acompañaba y también lo apoyaba, eso era más que suficiente para Eiji en ese momento. Necesitaba que alguien le ayudara a cargar ese sufrimiento, e Imai era el indicado. Cambiando de escena y de lugar, ahora veíamos a Miyuki, quien después de salir de la escuela, corría rápidamente hacia un lugar. Ella, en sus pensamientos, se decía que debía disculparse con alguien, pero cuando para de correr, cansada, se encontraba al frente de la casa de la familia de nuestro prota. Miyuki pensaba que tenía que disculparse como fuera posible con nuestro prota. En ese instante preciso, una cascada de recuerdos se desborda en la mente de Miyuki, inundándolo todo, incontables momentos compartidos con Eiji desde la infancia temprana, la dulce memoria de cuando sus manos se entrelazaban rumbo a la escuela, y las imágenes de cuando iniciaron juntos la etapa de la secundaria, llenos de promesas. Sobresale, imborrable, el recuerdo de la sonrisa luminosa de nuestro prota. Ante tal aluvión, Miyuki no pudo contener el dolor punzante que la invadía. Pensaba con desesperación febril que debía, a toda costa, recuperar a nuestro prota, y con él, aquel futuro dichoso que creía asegurado a su lado. Justo en ese momento de intensa aflicción, Miyuki percibe el sonido de la puerta del restaurante. Dos figuras emergen, y al reconocerlas, ella se oculta con rapidez tras la fría solidez de un muro. Las personas eran, precisamente, Ai y nuestro prota. Al presenciarlos juntos, Miyuki se llenó de una profunda estupefacción. Se preguntaba con asombro por qué Ai, la venerada idol de la escuela, compartía ese espacio con nuestro prota. Pero al observarlos de nuevo, notó que conversaban con evidente alegría junto a la madre de Eiji. Ai, por su parte, irradiaba una felicidad inmensa por encontrarse en aquel sitio. Unos segundos después, Ai se despide y abandona el lugar, sin percatarse de la presencia oculta de Miyuki. En contraste, la zorra, al notar su partida, se consume de nuevos celos, fijándose con amargura en el sutil sonrojo que cubría el rostro de nuestra diosa. Miyuki llegó a la conclusión atormentada de que Ai se estaba enamorando de nuestro prota. Se decía, posesiva,
que el encanto discreto de Eiji era un secreto que solo ella debía conocer y poseer. Era incomprensible, de todas las personas, por qué la atención de Ai había recaído en Eiji. La incredulidad se mezclaba con una creciente preocupación, y se urgió a sí misma a apresurarse, pues temía que Eiji le fuese arrebatado. En ese momento, Miyuki fijó su mirada en la dirección en la que se marchaba nuestra diosa. Rememoraba que Ai provenía de una familia prominente, que sus calificaciones de ingreso eran extraordinariamente sobresalientes y su talento en los deportes, innegable, era la epítome de la perfección. Pero había un detalle que la desconcertaba profundamente: Ai siempre rechazaba a los hombres. Miyuki había escuchado rumores insistentes de que nuestra diosa sentía una aversión total hacia ellos. Este pensamiento aumentaba la amenaza que sentía cernirse sobre Eiji. Pero entonces, el verdadero terror la paralizó, una voz la llamó por su nombre. Aterrorizada, ella reconoció la entonación. La otra persona le inquirió el motivo de su ocultamiento en aquel rincón. Cuando Miyuki levantó la cabeza con lentitud, se encontró con la madre de Eiji, cuyo semblante se mostraba grave y serio. La zorra se preguntó, presa del pánico, si su suegra ya estaba al tanto de todo, si Eiji le había narrado la dolorosa verdad de la historia. El miedo la inmovilizó por completo. En ese instante, Miyuki forzó una respuesta, preguntando por Eiji. Pero la madre del prota contraatacó, preguntándole si se refería a lo que Eiji hacía momentos antes con Ai en ese lugar. La zorra, asustada, intentó articular una palabra, pero la madre se le anticipó, y mientras recogía con calma algo de basura, le comunicó con un tono de voz gélido y resuelto que lo lamentaba, pero que a partir de ese instante, su familia cesaría toda relación con la familia de Miyuki. La zorra, al escuchar estas palabras de ruptura categórica, le preguntó por el significado profundo de las mismas. La madre, manteniendo un tono imperturbable, le indicó que sería mejor que se lo preguntara a sí misma. El miedo de Miyuki se agudizó. En ese momento, la madre de Eiji lanzó la verdad como un rayo. Le dijo que ella ya sabía, incluso antes que Eiji, que Miyuki le estaba siendo infiel. Estas palabras fueron absolutamente demoledoras para la zorra, destruyéndola desde lo más íntimo. La madre, implacable, reveló detalles impactantes. Le contó que hacía un tiempo, mientras disfrutaba de un té con unas amigas en un centro comercial, de repente la vio tomada de la mano con otro hombre, que no era nuestro prota. Para ella, por supuesto, no lo interpretó como una ofensa grave, pues consideraba que, al no estar casados y todavía en la escuela, el amor podía ser frágil y terminar en cualquier momento. Ella pensó que Eiji simplemente guardó silencio porque seguramente le resultaba muy difícil comunicar que la relación había finalizado. La madre de nuestro prota sintió pena por ambos, pues habían compartido una década juntos, y creía que la separación se había dado en buenos términos. ¡Qué equivocada estaba! Todo se desmoronó por completo el día del cumpleaños de nuestro prota. Ella le contó a la zorra que ese día, el prota salió al encuentro de alguien, pero al regresar, entró a la casa con el rostro bañado en lágrimas. La madre se sintió profundamente sorprendida, pero en unos instantes lo comprendió todo, y así se lo dijo a Miyuki. Había entendido que la zorra lo había engañado y que, de hecho, la relación nunca había terminado. Miyuki, que había permanecido escuchando sumida en el terror, intentó balbucear excusas, negando la verdad. Pero la madre de Eiji la detuvo en seco. Le dijo que ella no tenía la obligación de escuchar ninguna de sus razones y, con un tono aún más cortante que los anteriores, le advirtió que no deseaba odiarla más de lo que ya lo hacía. Por lo que lo mejor era que dejara de articular tantas excusas vacías. Miyuki, vencida por el pavor que la asediaba, solo pudo suplicar perdón, pero la madre la interrumpió de nuevo, indicándole que tampoco deseaba escuchar sus disculpas. Añadió que, dado que ella y Eiji habían compartido una relación de más de 10 años, le ofrecería un último y definitivo consejo. Le dijo que el amor que una persona tiene para dar es un obsequio, pero que nadie tiene el derecho de pisotear o humillar los sentimientos de otras personas.
sentenció que tal vez para Miyuki esto no fuera un delito legal, pero que para ella, la traición de la zorra era un pecado de una magnitud mucho mayor que cualquier crimen. La madre, cuya furia era ahora palpable, le ordenó que a partir de ese momento se comportara con la más alta moralidad. Miyuki, sin rendirse, imploró a la madre de Eiji que le permitiese ver a nuestro prota. Estaba al borde de la desesperación. Pero la madre de Eiji, desbordada por la rabia, le gritó que aquello era absolutamente imposible, que se negaba rotundamente, pues una mujer que había engañado y causado tanto daño a su hijo. ¿Qué madre sensata permitiría y, peor aún, perdonaría tal acto? Y mientras aferraba el palo de la escoba con una fuerza temblorosa, le exigió a Miyuki que, aunque Eiji fuese el dueño de sus propias decisiones, jamás volviera a mostrarle su rostro, pues consideraba que Miyuki no merecía a su hijo. La señora estaba completamente fuera de sí, y Miyuki se sumió en un pánico total. Estas palabras la hirieron más profundamente que el kondo. En ese instante, y mientras las lágrimas caían sin consuelo, Miyuki se aferró a los recuerdos de nuestro prota, a la época en que eran dichosos, y la madre de Eiji la acogía como una hija más. Ella, tirada en el suelo, solo repetía que no deseaba que las cosas hubiesen llegado a ese punto. Estaba totalmente inconsolable. Vaya donde el kondo para que le acomode las tripas mejor, zorra. Unos segundos después, Miyuki no cesaba de sollozar en el pavimento, y la madre de Eiji, que permanecía observándola, se dio la vuelta y le exigió que se retirara de ese lugar, pues el escándalo que estaba causando en la entrada del restaurante podía perturbar a la comunidad. Así, le repitió la orden de que se quitara del camino. En ese momento, la madre entró al restaurante, no sin antes despedirse con un último gesto hacia Miyuki. Un segundo después, cerró la puerta con firmeza y clausuró el restaurante, dejando a la zorra postrada en la calle, consumida por el llanto de sus errores. Con esto terminamos el resumen de la primera y segunda parte de este gran manga. Hasta el momento estamos al día, pero cuando salgan nuevos capítulos volveremos con una siguiente entrega. Recuerda que si llegaste hasta aquí no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. No olvides dejarnos tu like, esto nos motiva para seguir trayendo más historias como esta. Y por último déjanos tu comentario sobre el manga, o si te gustaría que trajéramos otra historia, te estaremos leyendo. Nos vemos en el próximo video.